A las 10:13 a.m., con la sala llena, Steve Jobs sube al escenario en su gran regreso. Pero no sonríe. Su empresa se está muriendo. Él lo sabe, todos lo saben. Apple solo tiene unas semanas de liquidez. Las ventas caen, las acciones se desploman y los analistas hablan de liquidación. Steve, por su parte, mantiene la calma y lanza la bomba. Apple va a firmar una alianza estratégica con Microsoft. Silencio. En la sala, una pantalla gigante se enciende detrás de él, y ahí aparece Bill Gates, el hombre que todos los fans de Apple odian. El rival, el sepulturero, el emperador de Windows. De hecho, lo abuchearán de inmediato. Y sin embargo, es él quien sacará a Apple del coma. $150 millones, software, apoyo público y un pacto que nadie habría imaginado. Pero lo que nadie sabe ese día es que Bill Gates no hace esto para salvar a Apple. Entonces, ¿por qué Microsoft, en la cima de su poder, apoyó a su mayor rival y cómo este rescate cambió la historia de los negocios a nivel mundial? Hola equipo Mindset. Hoy les contaremos una historia que la mayoría de los fans de Apple desconocen. Una loca historia que combina una petición de ayuda, un insólito matrimonio y traición. Una maniobra estratégica brillante, digna de los mejores thrillers económicos. Concluiremos con las lecciones de negocios que podemos extraer de esta historia. Les aseguro que están muy jugosas. Comencemos. Las oficinas están en silencio, los empleados ya no creen. Es difícil de imaginar para quien nació después del 2000, pero después de haber reinado en la innovación, Apple se ha convertido en un barco que se hunde lenta pero seguramente. En esa época, la marca solo fabricaba computadoras. No había iPhone, no había iPod, no había magia. Y, principalmente, nula compatibilidad con su entorno. Mientras que Windows está instalado en 9 de cada 10 PC, las Mac solo son una opción de nicho, incompatibles con la mayoría de los programas profesionales. En 1996, Apple enfrenta dificultades. Los desarrolladores y clientes se alejan, generando pérdidas de más de $1.000 millones. En 1997, solo quedan 90 días de efectivo en las arcas. La acción baja de los $3. La empresa, antes pionera en tecnología, ahora vale menos de $3.000 millones y Steve Jobs ya no está ahí. Fue despedido por su propia junta directiva 12 años antes. Por cierto, algún día debemos hablar sobre la fascinante historia del origen de Apple. Díganme si les interesa. Desde que se fue, Apple ha tenido una serie de fracasos, directores generales superados y productos fallidos. La marca se volvió un monumento vacío, carente de alma y visión. Pero en febrero de 1997, ocurre un pequeño milagro. Apple compra una startup llamada Next y con ella trae de regreso a Steve Jobs. Pero ni siquiera él podrá hacer nada sin un empujón colosal. En el verano del 97, Apple está al borde de la quiebra. Nadie anticipa que su mayor competidor le ofrecerá ayuda. Pero ustedes no lo sospechan, ¿que no es por caridad? El ambiente está eléctrico. Es el gran regreso de Steve Jobs, en persona y vestido de negro. Aún sin sus icónicos jeans azules y suéter de cuello alto, sube al escenario con mirada resuelta. Todos esperan una declaración fuerte, tal vez un nuevo producto, un plan de reactivación. Pero nadie, absolutamente nadie, está preparado para lo que está a punto de decir. Me gustaría anunciar hoy una de nuestras primeras alianzas, una alianza muy importante. Es con Microsoft. Silencio helado, luego abucheos. En la pantalla gigante detrás de él, el rostro de Bill Gates aparece, flotando como un gran hermano digital sobre la multitud. En ese preciso momento, la sala ya no entiende nada. Es como si Coca-Cola anunciara una fusión con Pepsi, como si McDonald's empezara a vender Whopper. El hombre que toda la comunidad de Apple considera como el enemigo absoluto, se convierte en el salvador oficial de la marca de la manzana. Microsoft anuncia unas $150 millones en Apple. Pero ojo, no son acciones comunes, son acciones sin derecho a voto. Microsoft no quiere controlar Apple, solo quiere ayudarla a sobrevivir. Pero eso no es todo. Bill Gates también promete mantener la suite Microsoft Office en Mac durante 5 años. Para todos los profesionales, estudiantes y creativos. Es un gesto de supervivencia, ya que en 1997, una Mac sin Word, Excel o PowerPoint era invendible. Y, para completar la humillación, Apple incluso acepta una concesión enorme. Internet Explorer se convierte en el navegador predeterminado de Mac sistema operativo. Sí, escucharon bien.
La empresa, que había denunciado el monopolio de Microsoft durante años, le da a Internet Explorer un lugar very important person en sus computadoras. En ese instante, parece una rendición en vivo, pero en realidad es mucho más estratégico. Este acuerdo entre dos enemigos jurados no es un acto caritativo, es un movimiento de ajedrez calculado y pensado en frío. Bill Gates, en ese momento, no necesita salvar a Apple, está tratando de salvar a Microsoft y a sí mismo. Y lo van a entender rápidamente. Dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos, o Departamento de Justicia, hay una investigación en curso. Discreta pero explosiva, está dirigida a Microsoft y, más precisamente, a la dominación absoluta de Windows sobre las computadoras de todo el mundo. Desde 1993, las autoridades antimonopolio acusan a Microsoft de monopolizar el mercado. Windows está instalado en más del 90% de las PC del planeta, y Microsoft lo utiliza para imponer sus otros productos, Internet Explorer, Office, MSN. En secreto, la amenaza aumenta. Se habla de desmantelamiento. Bill Gates es consciente de que su imperio está en riesgo. Y comprende algo fundamental. Un monopolio no puede perdurar sin un competidor creíble. En ese momento, Apple estaba al borde de la bancarrota. Linux es marginal, y los otros como International Business Machines, Sun y Compaq ya dependen de Windows. Tengo muchas ganas de contarles la historia de International Business Machines. Pero en fin, Microsoft ya no tiene un rival visible. Si Apple quiebra, el Departamento de Justicia gana el caso. Si sobrevive, Microsoft puede alegar que el mercado es libre. Y ahí todo se aclara. La inversión de $150 millones en Apple, el apoyo de Office en Mac, la aparición de Gates como socio estratégico. Eso no es filantropía, sino un acto político y un cálculo defensivo. Bill Gates rescata a Apple para demostrar que no es un tirano, y le funciona. En menos de un año tras el acuerdo, Gates es convocado a declarar por 3 días. Llega listo, desconcertado y precavido. Lo niega todo, juega con los conceptos y evita las trampas. ¿Eso forma parte de la actividad que acaba de describir? No sé a qué se refiere con eso. ¿No lo sabe? No, no estoy seguro. Pero sobre todo, recuerda que Microsoft trabaja con Apple, que existe la competencia. Si hablas inglés, te invito a ver el video en el enlace de la descripción. Es bastante surrealista. Esta defensa será crucial en el resultado final. En 2000, un juez ordena desmantelar Microsoft, pero tras una apelación y negociaciones, la empresa sale bien librada. No hay división ni sanciones importantes, solo restricciones y supervisión temporal. En resumen, un tirón de orejas. El objetivo está cumplido. El gesto de Gates en 1997 quizá costó 150 millones, pero salvó decenas de miles de millones y, sobre todo, salvó a Microsoft y a él mismo. Seis años después del acuerdo, Apple no solo ha sobrevivido, sino que comienza a resurgir. El regreso de Steve Jobs transformó la empresa, devolviendo el diseño al centro. Mac OS X conquistó a los creativos y el iPod rompió récords. La acción de Apple comenzó a subir lentamente. Y en ese momento, Microsoft decide vender todas sus acciones. Se compraron 6 años antes a $8.25 cada una, representando casi el 6% de la empresa. En 2003 se revendieron por alrededor de $550 millones, logrando una ganancia de 3.6 veces la inversión inicial. Nada mal, pero insignificante comparado con el valor actual de esas acciones. A partir de 2003, Apple despega como un cohete. En 2007 el iPhone revolucionó el mundo. En 2010, el iPad redefinió las tabletas. Apple se convierte en la primera capitalización bursátil mundial. La acción se multiplicó por más de 400. Subió tanto que la dividieron por 2 y luego por 7. ¿Por qué lo hicieron? Para hacer la acción más accesible a pequeños inversionistas. Al subir mucho, el precio se vuelve demasiado alto para el público general, pero el valor total no cambia. Es como cortar una pizza. Tienes más rebanadas, pero no más pizzas. Aquí, sé que te preguntas qué hubiera pasado si Microsoft conservaba sus acciones. La respuesta es simple. Hoy representarían más de 250 millones de acciones ordinarias, y su valor en 2025. Bill Gates perdió la oportunidad de ganar más de $200.000 millones, el premio más grande en la historia de la tecnología. Pero en mi opinión, eso no le preocupa. Probablemente no habría rechazado unos miles de millones más, pero lo que ganó fue la supervivencia de Microsoft. No cuadruplicó su fortuna, pero conservó su imperio intacto. Hoy en día, Microsoft continúa en el top 3 mundial, a pesar de haber pasado por altibajos, como mencioné en un video anterior. Pero como saben, esa no es el final de la historia.
Porque al salvar a Apple, Bill Gates también despertó a un monstruo. Y en los años que siguieron, ese pequeño competidor salvado por caridad se convertiría en el rival número 1 de Microsoft. En un escenario oscuro, Steve Jobs saca de su bolsillo un pequeño objeto y pronuncia una frase legendaria. Hoy Apple va a reinventar el teléfono. Ese día, con el iPhone, Apple cambia las reglas del juego y Microsoft ni se percata. Mientras Apple logra revoluciones consecutivas, Microsoft se estanca con Windows Vista, Zoom y Windows Phone. Bill Gates salvó a Apple creyendo que rescataba a un competidor, pero la consideraba una empresa lenta, inflexible y burocrática. Al final, despertó al mayor innovador del siglo XXI. Apple se convierte en la empresa más admirada, más copiada y más rentable del mundo. Supera a Microsoft en valor, lo aplasta en el mercado móvil y hace que parezca anticuado en el imaginario colectivo. Y, la ironía máxima, el mundo empieza a olvidar que Microsoft salvó a Apple. Para las nuevas generaciones, Bill Gates es el filántropo mayor, mientras que Steve Jobs es un ícono, un genio y una leyenda. Sin embargo, sin Bill Gates y Microsoft, Jobs no habría tenido el escenario y Apple habría desaparecido en 1997. Pero eso es el negocio. Microsoft y Apple son dos de las empresas más poderosas del mundo. Su historia es una combinación de traiciones, colaboraciones y estrategias puras. Pero díganme, ¿ustedes qué habrían hecho en el lugar de Gates? ¿Dejar morir a la manzana o regarla para protegerse mejor? ¿Qué podemos aprender si tienes un negocio? La primera lección es que, a veces, tu mayor rival puede convertirse en tu mejor aliado. No es por aprecio, sino porque en ese instante sus intereses concuerdan. Apple y Microsoft, enemigos históricos, se necesitan mutuamente. Uno requiere un cheque, el otro un competidor. No es una alianza, sino un trato de supervivencia que cambió la historia. La moraleja es que en los negocios, nunca rechaces a alguien solo por ser tu competencia. La gratitud puede ser tu herramienta, protección o escape. También debes aprender a dejar de lado tu orgullo. Steve Jobs le tendió la mano a Bill Gates en público, en el escenario, frente a una multitud que quería verlo humillado. No por debilidad, sino por lucidez. Sabía que sin el acuerdo, Apple moriría en 3 meses. En lugar de dejar que su ego decidiera, hizo lo que pocos fundadores logran, elegir el futuro de la empresa sobre su propio orgullo. La moraleja es que, en los momentos críticos, la arrogancia no tiene lugar. Lo que importa no es el ego, sino lo que salvas. La tercera lección es que en los negocios, a veces hay que elegir entre perder una batalla o la guerra. Bill Gates pudo haber dejado morir a Apple, ya que había ganado y Apple estaba en la lona, pero hacerlo habría confirmado ante el mundo que Microsoft era un monopolio. Eligió perder una parte para no perder el juego. La moraleja es que no puedes ganar todo, pero puedes elegir lo que pierdes. A veces, la estrategia es ceder terreno para no salir del mapa. Sean estratégicos y audaces. Como Microsoft cuando lanzó MSN Messenger, imitando a un competidor, y se convirtió en líder de la mensajería instantánea. Antes de perder el rumbo totalmente, principalmente por culpa de Apple, como se ve en el video mostrado,